Prepárese para quedar hechizado por lo extraordinario, desde sucesos inexplicables hasta momentos de infarto. He aquí 20 de los milagros reales más sorprendentes que fueron captados por la cámara. Número 20. Un pequeño árbol de Neem bailando. En la tranquila ciudad de Shantinagar, enclavada en el cautivador paisaje de Karimnagar, Distrito, India, un hombre aparentemente común y corriente reveló una historia extraordinaria. En septiembre de 2016, este modesto individuo, que reside en el corazón de Sarasota, sacó a la luz un incidente peculiar que se desarrolló justo en la fotografía de su jardín delantero. Bajo la sombra de un venerado árbol de Neem, dos diminutas plantas, o brotes, por así decirlo, se embarcaron en un espectáculo cautivador. ¿Qué distingue a esta narrativa? Las dos diminutas plantas no solo estaban prosperando, sino que giraban con gracia por sí mismas, sin ser tocadas por ninguna mano humana. Este ballet surrealista de la naturaleza persistió durante días, cautivando la imaginación de todos los que lo presenciaron. Es importante destacar que en la historia de las creencias hindúes, los árboles de Neem tenían un significado sagrado y recibían adoración devota por parte de la población local. El mero hecho de que dos minúsculos capullos Neem exhibieran una danza independiente despertó un profundo interés y curiosidad. Atrayendo multitudes de todas partes, el espectáculo se convirtió en una especie de peregrinación mientras visitantes cautivados acudían en masa a Sarasila, ansiosos por presenciar la fascinante danza de estos capullos aparentemente encantados. Sin embargo, más allá del velo místico, se desarrolló una lógica científica en esta región mística. El río Manaer fluía cerca, y el secreto detrás de los retoños de los capullos residía en las corrientes subterráneas bajo el suelo, donde las plantas, aún en su infancia, carecían de las raíces robustas de la madurez. Número 19. Extraña cascada. Un viaje normal y corriente se convirtió en un espectáculo extraordinario para un hombre y su hermano en el corazón de un pequeño pueblo de Ghana, África Occidental. Mientras navegaban por caminos familiares, algo les llamó la atención. Un fenómeno de otro mundo se desarrollaba justo ante ellos. La lluvia localizada, una danza familiar entre zonas húmedas y secas, dio un giro impresionante. Los cielos mismos parecieron abrirse en un despliegue deslumbrante, como si una cascada celestial cayera del cielo, desafiando las leyes de la naturaleza. La lluvia caía tan implacablemente en un área específica que parecía una huella líquida que se extendía hasta las nubes. Los dos hermanos detuvieron su viaje para documentar el cautivador acontecimiento. Sin embargo, para su sorpresa, los espectadores de los alrededores parecían imperturbables y continuaban con sus rutinas diarias con indiferencia. Sin embargo, por sorprendente que parezca, se han presenciado sucesos similares en otros lugares. Aparentemente descender de los cielos tiene un origen misterioso. A veces emerge desde el mismo suelo bajo nuestros pies. Estos chorros de agua a alta presión a menudo se materializan cuando se perfora un nuevo pozo, creando la ilusión de un aguacero celestial. Si bien los detalles de este espectáculo de Ghana seguían sin confirmarse, la probabilidad de que fuera el resultado de tales fenómenos geológicos añadió una capa de racionalidad al evento aparentemente sobrenatural. Número 18. El milagro captado por la cámara del tablero de un camionero. Un camionero profesional experimentado se embarcó en un viaje de rutina con su compañero de conducción en la tranquila extensión de Biloxi, Mississippi, David Frederickson. Poco anticiparon el impactante giro de los acontecimientos que pronto se desarrollarían en la interestatal. De repente, apareció un automóvil, desafiando el flujo del tráfico en una peligrosa dirección equivocada, lo que provocó escalofríos por la columna de David. Cuando se produjo la inevitable colisión, una monstruosa explosión resonó en el aire, arrojando un brillo espeluznante sobre los restos en llamas. El miedo se apoderó del corazón de David cuando imágenes inquietantes de figuras parcialmente enterradas pasaron ante sus ojos. Las oraciones resonaban silenciosamente en su mente, pidiendo que se salvara el encuentro con la tragedia. Con coraje superando el pánico, David entró en acción. Sacando un extintor de incendios de su camión, corrió hacia el fuego ardiente. Sus expectativas de encontrar supervivientes eran sombrías,
pero un rayo de esperanza persistía en su interior. En medio del caos, David se acercó a los escombros y se encontró con una visión inesperada. Por la ventana del asiento trasero emergió una cabecita, una niña de 1 año en el frente. Su abuela luchaba por forzar una puerta obstinada. El tiempo pendía precariamente de un hilo y la estructura metálica del coche amenazaba con sucumbir al calor envolvente. Firme, la fuerza y determinación de David prevalecieron. A pesar del peligro inminente, logró abrir la puerta del auto, rescatando a la niña inocente primero y llevándola rápidamente a un lugar seguro al lado de la interestatal. El alivio lo invadió cuando los transeúntes se unieron para ayudar a la abuela. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Nube flotando en la calle. El 4 de febrero de 2016, un día cualquiera dio un giro extraordinario para un grupo de vecinos que se toparon con un suceso desconcertante justo afuera de sus casas. Imagínate una pequeña nube flotando inocentemente sobre el pavimento, como si las leyes de la naturaleza decidieran jugar un juego ese día. No hubo experiencias cercanas a la muerte, ni accidentes violentos, solo un incidente climático inofensivo y curioso que dejó al vecindario asombrado. Esta no era una nube cualquiera. Desafió las expectativas del cielo y eligió el camino terrenal, pasando tranquilamente entre coches aparcados, aparentemente fuera de lugar, pero extrañamente cautivador. Su presencia, pequeña y delicada, evocaba una sensación de soledad que flotaba en el aire. Los residentes, intrigados y asustados, observaron desde la distancia, reacios a molestar al inusual visitante. Hasta el último segundo del vídeo, nadie se atrevió a interrumpir o meterse con este rompecabezas flotante. El misterio se profundiza a medida que circulan especulaciones entre los espectadores. Algunos se preguntaban si era una manifestación de una nube de relámpagos, mientras que otros abrigaban la idea de que podría ser un milagro divino, tal vez el desliz de un ángel, dejando una pequeña nube como evidencia. Y luego estaban aquellos con un toque de fantasía, sugiriendo que podría ser la nube Nimbo de Goku deambulando por el planeta Tierra. Número 16. El accidente salvó a una familia. Un accidente automovilístico de rutina en Phoenix, Arizona, se convirtió en un drama que salvó vidas en un giro improbable de los acontecimientos en octubre de 2019. Una pareja joven maniobraba en una carretera muy transitada con su bebé en un cochecito. El tráfico fluyó resueltamente a su alrededor hasta que estalló el caos. Un Chevy Cruze que pasaba por un semáforo en verde chocó con un Jeep que imprudentemente se pasó un semáforo en rojo. Aquí está el giro. Si el Chevy no hubiera chocado con el Jeep rebelde, el desastre probablemente habría golpeado a la pareja y a su inocente bebé. El Jeep se dirigía directamente hacia ellos, amenazando con herirlos gravemente o algo peor. El accidente, por inesperado que fuera, resultó ser un ángel de la guarda disfrazado. Cuando el polvo se asentó, los ocupantes del conductor del Jeep que se portó mal, Ernesto Otana Sobesto y su acompañante, huyeron del lugar. Un testigo valiente los persiguió, lo que les llevó a una revelación impactante. Ernesto, bajo los efectos del alcohol, tenía más que una infracción de tránsito por la que responder. Fue arrestado y acusado de agresión agravada y posesión prohibida cuando se descubrió un arma en su Jeep. Milagrosamente, la pareja y su bebé salieron ilesos. Incluso el conductor del Chevy Cruze, aunque quedó atrapado en el torbellino de la colisión, evitó lesiones que amenazaban su vida. Fue una noche de situaciones difíciles, giros del destino y un héroe inesperado en la forma de un Chevy Cruze. Número 15. Niño de 4 años rescatado de las inundaciones. Un niño de 4 años llamado Chiku se encontró atrapado en el tumultuoso abrazo del río Narmada en el corazón de Madhya Pradesh, India. Las furiosas aguas rugieron a su alrededor, su agresión aumentando con cada momento que pasaba. Las lágrimas corrían por el rostro de Chiku mientras permanecía paralizado. El miedo se apoderaba de él como un vicio invisible. En la llanura aluvial, un grupo de atrevidos aldeanos, armados solo con varas de bambú y animados por un coraje inconmensurable, corrieron contra el tiempo para llegar hasta el angustiado niño.
Cada segundo de retraso contado podría significar la diferencia entre una vida salvada y una vida ganada. Perdidos en la implacable corriente, los aldeanos se enfrentaron al furioso río con la determinación grabada en sus rostros mientras luchaban por rescatar a Chiku. Sin embargo, las aguas se mostraron implacables y a pesar de sus valientes esfuerzos, los aldeanos llegaron unos momentos demasiado tarde. Chiku fue arrastrado y los gritos angustiados de su familia resonaron en la llanura aluvial junto al río. Un grupo de hombres desesperados corrió, con los ojos fijos en las peligrosas corrientes, esperando contra toda esperanza vislumbrar al niño que desaparecía. Justo cuando todo parecía perdido, surgió un rayo de valentía. Un hombre solitario se sumergió en las aguas embravecidas, desafiando la furia del río. Con determinación inquebrantable, llegó hasta Chiku y contra todo pronóstico, sacó al aterrorizado niño a un lugar seguro. En ese momento, en medio del caos y la desesperación, el coraje humano triunfó sobre la ira de la naturaleza. Número 14. Un encuentro desgarrador con un tren. Se aproxima en la desgarradora escena capturada por CCTV en la estación de tren Kerala de Mumbai. El intento aparentemente rutinario de una joven de cruzar las vías del tren se transforma en un drama de infarto. Las imágenes se desarrollaron con ella absorta en una conversación, el misterioso teléfono ausente de la vista. Ajena al peligro inminente, no pudo registrar el estruendoso acercamiento de un tren colosal que se precipitaba por las vías. A medida que avanzaba el video, el pánico se apoderó de los espectadores mientras ella corría frenéticamente paralela a la vía, girando momentáneamente hacia un lado antes de regresar inexplicablemente al peligroso centro. Se produjo el caos en la estación, un coro de gritos que hacían eco de la confusión y el miedo. El tren a toda velocidad se acercó siniestramente y su implacable impulso intensificó la tragedia que se estaba desarrollando. En un giro desesperado, la niña se detiene abruptamente y gira para mirar en la dirección opuesta. Protegiéndose los ojos con manos temblorosas, se preparó para el impacto. La colisión fue devastadora y la arrojó violentamente al implacable suelo bajo las implacables ruedas del tren. La estación estalló de horror y los transeúntes suplicaron al maquinista que detuviera el avance de la fuerza. Después, se reunió una multitud frenética, con una ansiedad colectiva palpable. Milagrosamente, la resistente niña salió de la terrible experiencia con solo heridas leves, un sorprendente contraste con la gravedad del incidente. Número 13. El santo no come ni bebe durante 70 años. Imaginemos un mundo en el que una persona afirma haber sobrevivido durante la asombrosa cifra de 70 años sin un solo bocado de comida o una gota de agua. Suena inverosímil, como un cuento nacido de una mente perturbada. Sin embargo, en 2010, la atención se centró en Prahlad Jani, un hombre de 82 años de la India que afirmó audazmente que no había consumido ningún alimento desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La sabiduría médica común dicta que tal hazaña es imposible. Los profesionales declaran unánimemente que sostener la vida sin sustento, incluso durante una fracción de ese tiempo, está más allá del ámbito de la realidad. Sin embargo, Prahlad Jani desafió la norma. No solo afirmó que se abstuvo de comer durante 7 décadas, sino que también afirmó tener capacidades físicas extraordinarias. Curiosamente, Johnny profesaba la capacidad de atravesar densas selvas de 100 a 200 kilómetros sin sudar ni sentirse fatigado. Además, declaró que podía meditar durante horas, días e incluso meses sin sucumbir al agotamiento. Para validar o desacreditar esta sorprendente afirmación, Johnny fue ingresado en un hospital de Gujarat, donde fue sometido a rigurosa observación durante 15 días. Sorprendentemente, no consumió nada durante este periodo, pero no mostró efectos adversos. Las pruebas médicas arrojaron resultados que parecían respaldar su afirmación. Su viaje comenzó a los 7 años, dejando su hogar para habitar en la selva. A los 11 años, una experiencia religiosa lo llevó a convertirse en seguidor de Amba, la diosa hindú, quien, según él, lo sustentaba con una pócima invisible, otorgándole la fuerza para soportar la vida sin necesidad de comida ni agua. Número 12.
Grúa que cae. Un día aparentemente normal se transformó en una demostración de supervivencia. El 17 de octubre de 2017, en el corazón de la provincia de Guangdong, en el sur de China, una carretera de doble sentido fue testigo de un incidente asombroso que desafió las leyes de la probabilidad. Una grúa que se había desprendido de sus fijaciones en una obra cercana se estrelló con fuerza contra un Audi desprevenido. La colisión, captada por la cámara, se desarrolló como una escena de una película de acción. El impacto de la grúa fue desastroso, rompiendo el parabrisas del coche y aplastando su parte delantera como si fuera un simple cartón. A primera vista, uno podría suponer lo peor. Sin embargo, en cuestión de segundos que parecieron una eternidad, ocurrió lo inimaginable. El conductor, milagrosamente ileso, desafió los escombros abriendo la claraboya de su Audi con una calma misteriosa. Salió del vehículo como si la calamidad no hubiera sido más que un inconveniente menor. Un compañero conductor, tras presenciar el cautivador giro de los acontecimientos, corrió en ayuda del asombrado superviviente. Sorprendentemente, el hombre detrás del volante, aunque visiblemente conmocionado, estaba lejos de estar destrozado. Los socorristas confirmaron más tarde el sorprendente resultado. Una simple fractura de tobillo fue la magnitud de sus heridas. Si la grúa hubiera descendido unos centímetros hacia la izquierda, es posible que el superviviente no hubiera vivido para contar esta historia. Llámelo suerte, destino o intervención divina, este conductor poseía un ángel guardián innegablemente poderoso. Número 11. Con el increíble rescate de Charlene Durrera. En el tumultuoso año 2010, la naturaleza desató su furia en forma de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas en el corazón de Pueblo, Colorado. La consecuencia fueron desastrosas inundaciones repentinas que convirtieron la pintoresca ciudad en un campo de batalla acuático. A medida que los niveles del agua bajaban, los residentes se encontraron atrapados en un rompecabezas líquido, luchando por navegar por las mismas calles que alguna vez llamaron hogar. Entre las víctimas de este diluvio se encontraba Charlene Durrera, que accidentalmente se sumergió en una situación aterradora y su todoterreno, tragado por las crecientes aguas, se convirtió en un barco de desesperación que se hunde. El pánico se apoderó de ella cuando Charlene se dio cuenta de que no sabía nadar y que escapar parecía imposible. Un intenso video captó la desesperada escena. Un grupo de transeúntes se unió para rescatar a Charlene, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por los cristales reforzados de sus vehículos sumergidos. A pesar de su fuerza colectiva, abrirse paso parecía imposible. La esperanza pende de un hilo. Entonces un héroe surgió del caos. La ausencia de Howard, un samaritano inflexible, se negó a rendirse. En un momento cautivador, atravesó el agua y tomó una mano de debajo de la ventana. Contra todo pronóstico, Charlene fue llevada a un lugar seguro. El giro sorprendente de esta historia se produjo cuando el todoterreno de Charlene finalmente fue remolcado fuera del agua. Las 4 ventanas estaban herméticamente selladas. La pregunta persistió. ¿Se abrió uno brevemente para liberar a Charlene y luego se volvió a cerrar? Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. El niño se despierta en su propio funeral. En Filipinas se produjo un incidente conmovedor que desmoronó el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. En 2014, una niña de 3 años, afectada por una fiebre intensa, fue llevada de urgencia a una clínica médica local por su desesperada familia. El personal de la clínica y el médico que la atendieron, después de un cuidadoso examen, lamentablemente declararon que su vida estaba extinguida. No hay pulso, no hay señales de vida. Con el corazón roto, la familia recibió la devastadora noticia de que su pequeño había partido de este mundo. El hospital, con gran pesar, les ordenó que la llevaran a casa y hicieran los preparativos para su despedida definitiva. Se preparó un funeral, un acto solemne para despedirse de un alma joven que se celebró demasiado pronto. Sin embargo, el destino dio un giro inesperado.
Mientras los dolientes se reunían para presentar sus respetos, un doliente inteligente notó que algo andaba mal. Un movimiento suave. Se observó un destello de vida, mientras inspeccionaban el pequeño ataúd. El asombro llenó el aire cuando fue revelado. La pequeña, que se creía sin vida, tenía pulso. Una resurrección de esperanza recorrió los corazones afligidos. Sin embargo, la narrativa, al igual que la vida misma, no estaba destinada a un final de cuento de hadas. La gozosa revelación se vio ensombrecida por una dura prueba de la realidad. Un monitor cardíaco empleado para evaluar la inestable condición de la niña emitió un veredicto de tragedia inevitable. A pesar del alivio temporal, el joven cedió a las garras de la mortalidad. Número 9. El bebé dentro de un automóvil. Jennifer Grace Beck se embarcó en un viaje de rutina con su hija de 18 meses en la tranquila ciudad de Springville, Utah, en marzo de 2015. No sabía que este viaje ordinario se transformaría en una emocionante historia de misterio y supervivencia. Mientras conducía por las carreteras, el coche de Jennifer chocó contra una barrera de cemento y se hundió en un río. Aunque pasó desapercibida durante 14 horas, la existencia oculta del coche salió a la luz solo cuando un pescador curioso se topó con él al día siguiente. Lo que descubrió en el interior dejó a toda la comunidad incrédula. El oficial Tyler Vidos y su equipo, respondiendo al informe del pescador, se encontraron en la escena enfrentando un enigma que desafiaba toda explicación. Mientras sacaban el auto de las profundidades del río, una voz cautivadora resonó desde adentro, suplicando: «¡Ayúdame! ¡Estamos aquí!». Los agentes, impulsados por la urgencia de la misteriosa súplica, redoblaron sus esfuerzos con la esperanza de rescatar a un superviviente. Sin embargo, la realidad fue sombría. Jennifer ya se había ido, mientras su pequeña hija colgaba boca abajo en el asiento del coche, milagrosamente viva pero inconsciente. Los agentes, asombrados por la inexplicable voz que parecía emanar del coche sumergido, apenas podían creer lo que habían vivido. El oficial Vidos, en una mezcla de asombro y asombro, admitió que si no hubiera sido porque todo su equipo hubiera escuchado la voz, podría haberla descartado por incrédulo. Número 8. Bebé cae del segundo piso. Conozcan a Elena Beatriz Nascimento, una niña de 14 meses que guarda un secreto sorprendente. Está hecha de goma. En un incidente de infarto que se desarrolló como una escena de una película de superhéroes, Elena durmió pacíficamente una siesta en el apartamento de sus padres, soñando felizmente como lo haría cualquier bebé adorable. La cuna de Elena estaba peligrosamente cerca de una ventana abierta y carecía de rejas protectoras. Quiso el destino que Elena, una durmiente entusiasta a la que le encantaba girar y girar, rodó hasta el borde y cayó por la ventana del segundo piso. Una cámara de televisión de circuito cerrado cercana capturó el momento impactante cuando ella cayó, aterrizando de cara en el implacable pavimento de abajo, una visión que le provocó un grito ahogado que haría creer a cualquiera que acababa de ocurrir una tragedia. Pero contenga la respiración, porque lo increíble aún está por llegar. Milagrosamente, apenas unos segundos después del impacto, Elena desafió todas las expectativas. Levantándose del suelo con una resistencia inexplicable, asombró a los espectadores. Claro, hay momentos de infarto cuando ella yace allí inicialmente, pero luego, como un verdadero superhéroe, se levantó. Justo cuando crees que la historia no podría ser más cautivadora, dos buenos samaritanos corren al lado de Elena y le ofrecen una mano. La tensión no duró mucho cuando la madre, alertada por la conmoción, salió corriendo del edificio. En un arrebato de alivio y puro instinto maternal, levantó a su pequeño y resistente superhéroe y sostuvo a Elena a salvo en sus brazos. Número 7. El hombre se va por la borda y comparte su experiencia. En una historia desgarradora de supervivencia en alta mar, James Michael Grimes, un aventurero de 28 años, se enfrentó al abismo del océano después de una caída inesperada desde un crucero de carnaval en 2022. Luchando contra las implacables corrientes, el hombre persistente pasó dolorosas 20 horas flotando en el agua, luchando contra las medusas que pican y protegiéndose de criaturas marinas amenazantes con aletas muy grandes.
El terror final de James ahogar se convirtió en una amenaza inminente, impulsándolo a una feroz lucha por la supervivencia. Con determinación inquebrantable, consumió inteligentemente bambú y madera flotante, defendiéndose de peces formidables en un intento desesperado por evitar las garras de las profundidades del océano. La cautivadora historia dio un giro inesperado cuando un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos se abalanzó para sacar a James del agua frente a la costa de Nueva Orleans. El suboficial Ryan Graves lo calificó como un milagro de acción de gracias cuando James, agotado física y mentalmente, se desplomó en el columpio de rescate, escapando de las garras de una tumba de agua. Sorprendentemente, James confesó tener un extraño vacío en su memoria. No recordaba el momento preciso en que se cayó por la borda. Según Matt Lupolik, oficial de Relaciones Públicas de Carnival Cruise Line, los cruceros están equipados con barreras de seguridad, lo que hace que las caídas accidentales sean casi imposibles. James, sin embargo, no recordaba tal acto intencional. Número 6. La cámara de seguridad del hospital. Presenta a Chelsea Benton, una notable joven de 14 años que desafió las probabilidades que se acumularon en su contra desde el momento en que entró en este mundo. Nacida prematuramente, Chelsea luchó contra muchas discapacidades del desarrollo y soportó una serie de visitas al hospital. En 2008, un cruel giro del destino golpeó a Chelsea cuando cedió a una grave lucha contra la neumonía. Su condición cayó en picada y los médicos pintaron un panorama sombrío, aconsejando a sus padres que desconectaran el soporte vital, creyendo que la supervivencia era casi imposible. Con gran pesar, los padres de Chelsea aceptaron a regañadientes, buscando poner fin a la prolongada agonía de su hija. Sin embargo, en un giro que desafía la lógica, Chelsea se aferró a la vida incluso después de que le retiraron el soporte vital. Un suceso misterioso se desarrolló en su habitación del hospital, un destello de luz que parecía una figura alada, un ser celestial, tal vez el mítico ángel de la salvación. Numerosos miembros del personal del hospital fueron testigos de este inexplicable suceso. A pesar de las predicciones médicas, el Chelsea no solo sobrevivió, sino que sorprendentemente regresó a casa al cabo de 2 meses. Su resiliencia brilló intensamente mientras continuó viviendo 7 años más, desafiando todas las expectativas. En 2015, el viaje de Chelsea en esta extraordinaria montaña rusa llegó a su fin, dejando atrás una historia que trascendió los límites de la comprensión médica y llamó la atención. La pregunta, ¿realmente fue tocada por un ángel? Número 5. El camión pierde el control. Imagine un escalofriante día de noviembre de 2019 en la carretera interestatal 64 cerca de Wayne City, a solo 150 kilómetros al este de San Luis, en Illinois. La carretera, cubierta de un peligroso brillo helado, se convirtió en un asesino silencioso a la espera de sus víctimas. Aquel fatídico día, un camión de caja perdió su batalla contra el hielo, doblándose y balanceándose hacia una colisión funesta. La escena se desarrolló cerca del arcén, donde 2 policías estatales de Illinois ayudaban valientemente a una pareja de ancianos con una rueda pinchada. No sabían que les esperaba una danza con la muerte. Las heladas garras del destino se estrecharon cuando el camión se precipitó hacia las 4 almas desprevenidas. Cundió el pánico y una composición de gritos se repitió en el aire frío. En el vídeo publicado por la policía, casi se puede sentir la urgencia con la que los agentes gritaban: ¡Cuidado! Milagrosamente, uno de los agentes consiguió arrebatar a la mujer del desastre inminente justo a tiempo. El frenesí helado de los camiones dejó el caos a su paso. Pero entre los escombros se produjo un milagro. La mujer, rescatada de las garras del camión, despertó en el implacable abrazo del pozo de la autopista. Sorprendentemente, su única cicatriz de batalla era un brazo roto. El marido y los 2 soldados salieron ilesos, sin ser tocados por los dedos helados de la parca. Número 4. Lágrimas de Nuestra Señora de Akita. Una historia desconcertante se desarrolló en torno a una estatua de la Virgen María que trascendió los límites de la creencia ordinaria. En la tranquila ciudad de Akita, Japón,
Todos conocemos el lenguaje físico del sufrimiento, la sangre, el sudor y las lágrimas, signos inequívocos de nuestras tribulaciones humanas. Sin embargo, dentro de los serenos confines de Akita, a lo largo de los años han surgido informes que desafían toda explicación. Se dice que la estatua de la Virgen María, una estoica figura de piedra, derrama lágrimas como si reflejara la angustia de las almas mortales. Se afirmó que las investigaciones sobre estas lágrimas han arrojado una revelación sorprendente. Son humanos. Naturalmente surge el escepticismo. ¿Cómo puede una estatua sin vida producir secreciones humanas? El relato de una historia de principios de los años 1970 intensificó el misterio, una narración de la sangre que fluye de las manos de la estatua, una herida que se asemeja a una incisión en la carne humana. A medida que pasaba el tiempo, el drama sobrenatural de la estatua adquirió una actuación más compleja. En 1975 se dice que comenzó a llorar, lo que atrajo la atención nacional. En Japón, hubo un crescendo de milagros seguido de la aparición de gotas de sudor que emitían un aroma parecido al de las rosas, una prueba olfativa de lo divino. La estatua concluyó su etérea actuación en 1980 y uno después de haber llorado exactamente 101 veces. Número 3. El encuentro inexplicable de una madre afligida y un globo. Una madre afligida en Filipinas encontró consuelo en un evento inexplicable y escalofriante durante una reunión de condolencia por su hijo de 7 años. En un momento angustioso capturado en septiembre de 2015, 2 videos narraron este incidente paranormal, revelando una secuencia que desafiaba toda explicación lógica. El primer vídeo mostraba una escena triste, un ataúd cubierto de blanco adornado con flores y globos, simbolizando una despedida final. En el segundo vídeo, la atmósfera tomó un giro de otro mundo. Un globo solitario, aparentemente guiado por una fuerza invisible, comenzó un viaje decidido a través de la habitación, dirigiéndose directamente hacia la madre inconsolable en un banco. El globo se movía con una extraña intencionalidad, como si estuviera poseído por una fuerza vital propia. Se acercó a la afligida madre casi como si sintiera su angustia. Sorprendentemente, el globo pareció acariciarla, y en un acto que trascendió los límites de lo físico, ella correspondió acercándolo hacia ella, abrazándolo en un silencioso intercambio de consuelo. Si bien los escépticos pueden atribuir este fenómeno a mera casualidad o coincidencia, los miembros de la familia mantuvieron firmemente una narrativa diferente. Según ellos, este suceso inexplicable fue más que un hecho fortuito. El globo, insistieron, sirvió como recipiente para el último intento del espíritu del niño de consolar a su madre antes de emprender un viaje hacia lo desconocido, el Océano Índico. Número 2. Mezquita protegida del tsunami. En 2004, desató una fuerza desastrosa que alteró para siempre las vidas de más de 227 personas. La devastación fue particularmente profunda en Indonesia, donde el despiadado tsunami dejó una huella indeleble en innumerables almas. En medio de los escombros se desarrolló un fenómeno notable. Las mezquitas tranquilas en medio del caos se erguían como símbolos de esperanza. Banda Aceh, una ciudad destruida por las implacables olas, fue testigo de una vista asombrosa después, increíblemente intacta por la ira del tsunami. Los minaretes y cúpulas de numerosas mezquitas se elevaron hacia el cielo. Estos santuarios islámicos surgieron como islas de salvación, ofreciendo refugio a cientos de personas que buscaban seguridad dentro de sus sagrados muros. Los expertos en arquitectura de las murallas atribuyeron la supervivencia de estas mezquitas a sus sólidos cimientos. La mayoría de los edificios construidos con materiales inferiores sucumbieron a la furia del tsunami, dejando un paisaje inquietante de desesperación. Sin embargo, la gente, resiliente en su fe, atribuyó la supervivencia de estas mezquitas a un poder superior. Según Ahmad Junaidi, un superviviente que encontró refugio en la gran mezquita de Baituraman, Alá protegió las mezquitas. Este sentimiento resonó entre quienes buscaron refugio dentro de estos muros sagrados durante las horas más oscuras. La gran mezquita de Baituraman,
un monumento histórico construido en 1881, salió intacta y es una prueba viviente de resistencia. Reza Nasser, un superviviente, subió a sus cúpulas negras y fue testigo de las horribles consecuencias cuando cientos de cuerpos flotaban hacia el patio de la mezquita. Esta experiencia instintiva lo transformó, obligándolo a recurrir a la oración 5 veces al día. Número 1. El triunfo de un niño valiente sobre la tragedia. Mire este apasionante vídeo que muestra un momento de infarto en el que las posibilidades de supervivencia parecían casi imposibles. En este impactante incidente, una abuela y su inocente nieto de 5 años se encuentran en el camino del desastre. La escena, captada por una cámara de circuito cerrado de televisión de la calle, mostró a los dos paseando casualmente por una carretera nevada. De repente, la tranquilidad se hizo añicos cuando un automóvil a toda velocidad aparece a la vista y se desvía hacia el carril equivocado. El caos se produjo cuando chocó violentamente con un automóvil estacionado. El impacto impulsó el vehículo parado hacia atrás, lanzándolo directamente hacia la desprevenida abuela y su joven acompañante. En un abrir y cerrar de ojos, la fuerza imprudente del coche que se aproximaba los envolvió. Antes de que pudieran comprender el peligro inminente, el vehículo los aplastó bajo su peso. La desgarradora escena, capturada en tiempo real, muestra el desarrollo de una pesadilla. Sin embargo, en un giro del destino, lo que siguió desafió todas las expectativas. Milagrosamente, la abuela y su nieto salieron de la terrible experiencia con heridas leves. Nos vemos en el próximo video.